iniciar. Acá está. Entonces ya les estoy compartiendo mi pantalla, espero que todos puedan visualizarla. El día de hoy vamos a desarrollar, acá en los equipos tenemos, aún pues podemos visualizar la información acá desde Teams. Y hoy específicamente vamos a continuar con el desarrollo de nuestras actividades de aprendizaje para el resultado, para este resultado en específico, el resultado de aprendizaje denominado GA6-220501-083-1, aplicar y editar propiedades de materiales y texturas. Ese resultado de aprendizaje se va a evaluar con tres actividades de aprendizaje, tres evidencias que están acá explicadas. Si ustedes de pronto lo quieren revisar y verificar, aparecen acá las tres evidencias que se deben desarrollar, o las podemos ubicar también en nuestro cronograma de actividades. Si me permiten un segundo, lo voy a ubicar acá para que tengamos también presente cuáles son esas actividades que estamos desarrollando y que todos podamos ir verificando. En este caso, pues las actividades de aprendizaje que venimos desarrollando acá tienen unas fechas en específico que pues se han modificado de acuerdo a los parámetros de la ejecución de la formación que hemos venido desarrollando. Este resultado de aprendizaje, este RAP que aparece acá, que se llama aplicar y editar las propiedades de los diferentes materiales y texturas, se evalúa con estas tres evidencias. Esta evidencia de conocimiento, que es elaborar una lista de chequeo para los diferentes, para diferenciar los tipos de materiales y texturas. El archivo comprimido de las imágenes de texturas de los elementos 3D, llámese los archivos de las texturas de los personajes, los props, los escenarios y todo el proceso que hemos venido desarrollando durante todas las capacitaciones y durante toda la formación. Y el archivo comprimido donde encontramos las fuentes y los renders de esos mismos elementos, los visuales ya renderizados de cada uno de ellos. Entonces, ténganlo presente, este es el proceso que se va a evaluar, estas son las tres evidencias que evalúan este resultado de aprendizaje. Este es el espacio técnico que vamos a desarrollar y que venimos desarrollando ya desde hace varios días con el proceso. ¿Listo? Para que lo tengan presente y cuando lo quieran, lo deseen consultar, lo puedan verificar tanto en la plataforma Sayuna como si pueden ya ingresar, efectivo que lo puedan hacer, o si de pronto quieren verificarlo, también lo encuentran acá en cada una de sus fichas de los equipos que creamos en Teams. Ay, perdón, ya. También lo pueden encontrar acá en trabajos de clase, el cronograma. En trabajos de clase, el cronograma ha habido un error, reintentar. ¿Por qué? Bueno, tal vez esto está molestando. Acá está, información del programa. Esto lo encuentran también acá en el cronograma general y aquí lo pueden ir verificando para que ustedes lo tengan presente. Si tienen alguna duda, me preguntan, con mucho gusto yo les atiendo, les respondo y podemos continuar. Te escucho, Paula. Paula, ¿me escuchas? ¿Tienes la manito levantada? ¿Tienes alguna pregunta? Paula, ¿me escuchas? No sé si está fallando el internet. Profe, ¿sí me escucha? Sí, te escucho, ya te escuché. Cuéntame. Profe, profe, buenas noches. Qué pena, es que tengo problemas de conexión. Profe, es que estoy pues un poquito confundida con las evidencias, porque es que
Pues las evidencias que usted acabo de mostrar son las de la guía 6, ¿cierto? Sí, Las de la guía de aprendizaje ya de texturas y eso, ¿cierto? ajá. Pero la última evidencia que entregamos no fueron las de la guía 4, o por lo menos en el caso mío, la última evidencia que, pues, que yo entregué Ah, ok, mira. la actividad de aprendizaje 4, es la del archivo de escultura video making of. O sea, yo todavía no sé bien de las 5, estoy como confundida con las evidencias de la guía de aprendizaje 5. Ya no sé, estoy como perdida ahí en esta parte. Las de modelado, ¿cómo es? Archivo comprimido del modelado de los elementos Sí, 3D, props, assets y ambientes, y el archivo comprimido en Wrapping V. Pues la verdad yo no he hecho nada de eso tampoco, no sé, los compañeros, esa es ustedes la sí guía tienen. 5. Si quieres, Sí, sí, ¿ves mi pantalla? sí, sí, señor. Exactamente. Esa, la primera, a ver, te muestro. La guía 4, a ver. La guía 4 que primero desarrollaron era esta, la que empezamos a desarrollar nosotros cuando iniciamos, que era esculpir y modelar los personajes. La primera parte era hacer el modelado de todos los personajes y hacer el video making de ese modelado como primera medida en esta. La guía 4, esculpir y modelar los elementos 3D. Esta es la guía 4 o el resultado de aprendizaje 4 que debíamos desarrollar. Luego avanzamos a la guía 5, que era ya cuando teníamos el proceso del modelado de los personajes y el archivo comprimido, que creo que pocos lo han desarrollado. Creo que casi la mayoría van en el resultado 4, porque ya se explicó este proceso del texturizado. Digamos que el 4 y el 5 son muy similares, pero van específicos. Esta parte del resultado 5 es netamente de los personajes y los props, y los ambientes y los escenarios, que es el desarrollo del modelado de esos elementos y hacerlos un wrap de cada uno de ellos. Adicional, ya ahorita estamos en el resultado 6, que se debe organizar con parte del resultado 5, pero específicamente para todo el proceso de texturas de todos los elementos que intervienen en el escenario y en los personajes. En este resultado de aprendizaje es en el que estamos trabajando este mes, porque lo que hemos hecho es mes a mes ir desarrollando la capacitación de acuerdo a los cronogramas que tenemos aquí programados. Entonces, bajo ese parámetro, te vuelvo a confirmar. El 4, que era esculpir y hacer el videomaking del esculpido de los personajes, simplemente textualmente dicho, en Blender cuando se veía en gris, con el blueprint y el modelado, si bien sea lo habían realizado ustedes con modelado con esculpir, o si ya lo habían hecho con su modelado en malla poligonal, funcionaba perfectamente. De eso se evaluaba ese primer resultado. Era modelar los personajes y hacer el videomaking de cada uno de ellos o del proceso que ustedes habían desarrollado. Luego vimos el 5, que es este, que era perdón, el 5, ¿dónde está? Que era ya empezar a preparar los procesos de texturizado. Ya teniendo ese modelado inicial, empezamos a pintarlos, a organizar tanto los personajes, los access, los props y los ambientes de cada uno de ellos. Vimos las capacitaciones de cómo se hacía el proceso de pintar los personajes, cómo se hacía el unwrapping de cada uno de ellos y cómo lo íbamos desarrollando. Y ahorita ya vamos en el resultado 6, que es aplicar esas propiedades en los materiales. Aparte de generar el material como tal, los materiales tienen algunas características que los permiten modificar y vamos en esta etapa. Entonces, digamos que si tú llevas tu proceso en orden, puedes verificar en todas ¿cómo se llama esto? En todas las sesiones sincrónicas el proceso que hemos ido llevando y en todo el material que aparece en la plataforma
Bien sea si lo quieres revisar en Sayuna, si ya puedes ingresar, lo puedes hacer desde ahí, o puedes ingresar a los grupos de Teams, y acá en los grupos de Teams también está ese material para que tú lo puedas consultar y vayas desarrollándolo paso a paso. Acá está, en fase hacer, tú encuentras los conceptos 3D, los conceptos 3D, el modelado en 3D y el texturizado, y los resultados de aprendizaje que íbamos llevando. Sé que algunos de tus compañeros cumplieron con este resultado 4. A la fecha del 22 de marzo, que fue cuando la plataforma Territorium finalizó con nosotros, y a ese punto yo les envié a cada uno en un correo electrónico con el resultado del libro de calificaciones por ficha, para que ustedes lo verificaran y lo revisaran. Y igual también les compartí al grupo cómo iban ustedes cada uno en su proceso en cuanto a la parte técnica, que es, digamos que es el enfoque primordial mío, y sé que también los profesores de las transversales hicieron exactamente igual. Entonces, bajo ese parámetro, pues ahí tienes la información para que tú te adelantes y vayas al mismo ritmo de los otros compañeros. ¿Listo? Vale, profe, bueno, señor. Sí, pues tengo que ponerme al día pues con algunas cositas, porque Claro. pues igual la evidencia que se entregó de la guía de aprendizaje 4 pues era únicamente como un personaje, un escenario y un prompt, ¿no? Pero pues igual los he estado mejorando un poquito y pues igual me faltan algunos personajes, entonces pues Ujú. ahí voy en ese proceso, pero todavía me falta. Igual hoy en la clase vamos a retomar nuevamente el Unwrap de cómo se trabaja y cómo lo vamos a desarrollar, ya habiendo visto el proceso de retopolizar los personajes. Si de pronto tienes alguna duda con ese proceso, puedes volver a revisar el material que hemos ido desarrollando. E incluso algunos compañeros en los grupos de WhatsApp que tenemos para trabajar, ellos han subido algunos videos, algunos cortos muy sustanciosos de información de trabajo para poder desarrollarlo. Sobre todo, de pronto para que todos lo tengamos claro. Los chicos que hicieron su malla poligonal, excelente, pero el proceso de retopolizar, pues hay que realizarlo cuando uno trabaja los personajes esculpiéndolos. Entonces, para unos pues es vital porque lo requieren hacer, para otros no lo hicieron porque hicieron su malla poligonal de una vez, entonces pues vamos alternando. La idea es que todos aprendan de todo un poco y que vayamos resolviéndolo paso a paso. ¿Listo? Entonces, Profe, igual, perdón. Ah, qué pena, tranquilo. tranquila, te escucho. No, le quería hacer ya otra pregunta, pero ya es referente a la plataforma y las evidencias y eso. Cuéntame, te escucho, tranquila. Eh, pues es que sigo con la duda de si debemos, bueno, o sea, ¿cómo hacemos con Sayuna? ¿Hay que subir las evidencias o las notas van a aparecer más adelante? Digamos, las notas que ya teníamos en territorio. Sí, Ujú. las evidencias y demás, porque yo puedo acceder a Sayuna, o sea, a mí me deja entrar y yo puedo ver el material. De hecho, estuve revisando el material de formación, todo, las evidencias, ahí se ve todo, pero no, pues no aparecen como tal las evidencias cargadas, pues que nosotros habíamos cargado en territorio. Sí. Entonces, esa parte, ¿cómo es? Bueno, en ese caso todos estamos igual, porque a mí desde Dirección General tampoco nos han dicho qué vamos a realizar. Sé que cada uno de ustedes tiene su soporte LMS, que se les envió el instructivo para que lo descargaran, y de igual forma yo también hice mi copia de seguridad del libro de calificaciones de cada uno. Lo que teníamos ya calificado, excelente. Y lo que quedó pendiente o que de pronto no alcanzaron a subir, eso es lo que todavía tenemos que entrar o tienen que indicarnos desde Dirección General cómo vamos a proceder. Entonces todavía yo tampoco tengo respuesta porque tal vez como ustedes, igual yo estoy intentando adaptarme nuevamente a la plataforma. Siento que esta plataforma, Sayuna, es un poco más amigable con los procesos, pero igual de la noche a la mañana tampoco o sea,
no lo hago perfecto, entonces yo todavía estoy trabajando muy juicioso en mis sesiones sincrónicas. Igual ustedes también desde su rol de aprendices pueden ingresar y probar cómo funciona, para qué sirve cada parámetro, porque si de pronto encuentran fallas, esas fallas las podemos reportar a Saba para que Saba nos diga, miren, ejemplo, tenemos este inconveniente, la plataforma no nos funciona aquí y allá, hacemos el reporte y lo escalamos directamente a ellos para que ellos vayan ajustándola. Igual es un proceso complejo porque igual pues es una nueva plataforma, nosotros los seres humanos somos un poco complicados con el tema de los cambios, pero es poco a poco y con paciencia. Desde mi enfoque, nosotros en este momento tenemos que enfocarnos precisamente en tratar de resolver nuestro trabajo y pues adaptarnos de la mejor forma a Sayuna. Todavía no sé cómo vamos a realizar ese proceso, si tenemos que volver a subir las evidencias que ustedes tenían o si eso ya quedó así calificado y continuamos con lo que está y lo que hacía falta. Todavía yo no tengo una respuesta concreta y tampoco me puedo poner a especular, porque pues igual estoy igual, en ceros. Entonces, chicos, por el momento, pues enfoquémonos en el desarrollar lo que nos compete en este momento y pues igual, si en algún momento requieren desde Dirección General y nos dicen, sí, tienen que subir otra vez todo su trabajo o verificar o comparamos con libro de calificaciones y estoy especulando, tal vez nos digan, solamente les hace falta subir lo que no subieron en su momento en Territorium para poderlo entrar a calificar. Diría yo que puede ser una opción, pero como tal yo todavía no tengo una directriz específica. Entonces, eh, inicialmente, pues enfoquémonos en lo que tenemos que desarrollar, los personajes, los props, los escenarios, cómo hacer los unwrap, cómo utilizar las texturas y todo el proceso de pintura o de edición de colores que ya es un poco más delicado y de proceso para que lo vayamos desarrollando. Igual yo sé que ustedes son súper juiciosos y llevan un buen proceso, y tal vez todos trastabillamos en algún punto, pero la idea es que vayamos paso a paso resolviendo. ¿Listo? ¿Alguien tiene otra pregunta, otra duda, algún parámetro específico que me quiera comentar? Eh, Buenas noches, profe. Pues sí, yo tengo Buenas noches, Leonardo. una pregunta. Sí, señor. Sé que hay una evidencia que es la de texturizado, si no estoy mal, que eso uno lo hace después que uno extrae los UVs, ¿sí? O Ajá, estoy, sí, ¿verdad? Pero como yo voy a aplicar una técnica para aplicar, porque yo no tengo tarjeta gráfica y mi computador es un poco limitado para eso. Pues yo quería aplicarle una técnica para poderle aplicar el color que no fuera tan pesada. Y era sí, la de cel shading, la que uno ajá, le da color a la sombra y eso. Y con gris pencil le hace uno los trazos y sí. el rostro a los personajes. Entonces, yo no sé si esa técnica me la tomarían como parte de texturizado o cómo sería ahí. Pues igual, hay muchísimos parámetros y técnicas de uso. Eh, Posiblemente ustedes puedan utilizar infinidad de procesos y al final el resultado pues va a ser igual. Depende también lo que dice Leonardo, de la capacidad de su equipo. No todos tenemos un equipo tan pro para poder realizar el proceso, pero lo vamos haciendo paso a paso. Y sobre todo es más como un tema de trabajo autónomo. Si Leonardo lo puede desarrollar con ese proceso y aparte conoce los otros procesos adicionales que tenemos en la formación, más adelante lo puede aplicar. O si como lo que hicimos con el tema de retopolizar. Algunas personas hicieron sus personajes de una vez con malla poligonal y es perfecto. No tienen que retopolizar porque ya lo tienen en malla poligonal,
pero deben también pues tener claro el conocimiento de cómo se realiza para más adelante otros procesos. Igual todo el conocimiento que adquieran es válido. Y de pronto, en tu caso, Leonardo, que tienes otra opción, sería de pronto chévere que también pudieras realizar ese proceso y explicarlo para que todos los chicos de pronto lo vean desde otra manera. Si es un proceso anexo a lo que vamos desarrollando, puede complementar la formación que llevamos y puede servirle a todos, como a veces hacen nuestros compañeros que suben videos de otros, de otros de otros procesos de tutoriales y cosas que nos ayudan a complementar, como el tema de lo que hicieron con el cabello, lo que hacen con los elementos de retopolizar. Recuerdo mucho un video que subieron la vez pasada de algo referente a una página web que ya descargaba los modelados básicos y tuvieron ahí como una intervención entre todos hablando sobre las características positivas y negativas que tienen. De eso se trata, de que intervengan y se ayuden porque igual pues yo estoy acá desde mi computador viendo y pues trato de guiarlos de la mejor forma, pero ustedes son autónomos 100% de su trabajo. Perdónenme la expresión, yo no puedo estar allá chuzándolos para que lo resuelvan. Tienen ustedes que buscar los métodos o los espacios para ir desarrollándolo a su proceso. ¿Listo, chicos? Igual yo estoy aquí es para ayudarles y para tratar de guiarlos y que vayamos todos como de la mano trabajando. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Listo. Entonces vamos a dejar de compartir este espacio acá y vamos a pasar de una vez al programa para empezar a nuestro desarrollo. Entonces, como les dije, acá cuando requieran buscar, encuentran en el cronograma de actividades en qué etapa vamos. Igual el lunes tuvieron clase con el profe de actividad física, espero pues que les haya ido súper bien. Esa es como la idea. Sé que tenemos pendiente, ustedes tienen pendiente una clase con la profesora de seguridad y salud en el trabajo. Creo que ya la tiene programada para el 19 si no estoy mal. Sin embargo, yo mañana le pregunto nuevamente porque creo que les hace falta una clase con ella, hasta donde yo tengo entendido. Y tienen organizadas también clases con el profe Wilson de bilingüismo para ir coordinándonos cómo vamos a desarrollar ese proceso. ¿Listo? Si tienen alguna duda con transversales, me comunican para yo también organizar con ellos, aunque pues hasta el momento todos vamos como organizaditos con ese proceso y no vamos a tener inconvenientes. ¿Listo? Entonces, arrancamos el día de hoy con nuestra clase. Vamos a abrir aquí el Blender. Y, a ver, yo había avanzado hoy en unos parámetros de cómo pintar mi personaje. Inicialmente, pues yo lo que hice fue organizar todo el proceso de textura y de pintura con el personaje desde acá. Y lo que hice simplemente fue utilizar el mouse, la tabla digitalizadora y empezar a pintar. Empecé a pintar directamente sobre la forma, pero teniendo habilitado el Unwrap aquí para desplegar el modelo y poderlo pintar correctamente. Entonces, cuando yo hice eso, me cambié aquí a modo Texture Paint y de una vez se me habilita la malla acá y puedo empezar a pintar, ya sea desde acá o desde acá, activando un solo material que debe aparecer acá en Shading, perdón, no en Shading, volvamos acá a Layout, ubiquemos el UV Editing y luego venimos acá a las ventanas y vamos al Shading y en el Shading desplazamos esta bandeja hacia arriba para poder ubicar acá la textura Caballo de Mar 02. Yo creé otras varias, Caballo de Mar 01, que era simplemente una textura básica y que luego le fui agregando otros elementos para sumar a la textura. Este 1 lo hice con puntos para que lo puedan visualizar y el 2, perdón, lo hice con un cambio de puntos en otro color, en otra tonalidad. Entonces, este fue el proceso que yo desarrollé para que lo hagamos el día de hoy.
Vamos a cerrar esto porque esto yo ya lo hice y quiero que ustedes aprendan bajo el parámetro de cómo hemos venido trabajando, de que yo los voy guiando, ustedes van revisando cómo se hace y luego se sientan juiciosos y lo desarrollan. ¿Listo? Entonces vamos a darle acá no. Venimos aquí nuevamente al Blender, abrimos el archivo que yo tenía, que es este, y acá tengo el ejemplo específico de cuál fue mi desarrollo para que ustedes lo tengan. Este era mi elemento esculpido que yo realicé y luego acá hice el proceso de la retopolización para que me quedara la malla de una forma más limpia de tantos elementos, básica, y que yo simplemente la pudiera empezar a trabajar para mi proceso de animación o lo que yo ya requiera hacer con ella. Si se dan cuenta, adicional, le agregué algunos otros detalles que no tenía el inicial porque me parecieron interesantes hacerlos. Y lo hice simplemente con malla poligonal desde el modo edición de objeto. Uno ingresa, se acerca y hice todo el proceso de la retopolización del personaje. En los videos anteriores tenemos el paso a paso de cómo se hace. Si alguien de pronto necesita ese refuerzo, me indica, lo volvemos a realizar para que lo podamos tener todos y lo vayamos desarrollando. Pero simplemente lo que se hace es sobreponer la máscara y empezar a trabajar con la malla para hacer todo el proceso. Luego de haber hecho eso, yo dije, ok, ya tengo mi proceso aquí retopolizado, pero no quiero perderlo y hice uno nuevo, que es este, que está acá. Lo dupliqué. ¿Cómo lo dupliqué? Lo seleccioné y le di Shift D y lo saqué a un lado. Recuerden, Shift D duplica los elementos y los deja como un nuevo elemento en mi área de trabajo. Y yo aquí pues lo puedo reubicar, escalar, lo que a mí se me ocurra. Si lo quiero escalar, lo puedo escalar desde las perspectivas o más específicamente para que sea más grande o más pequeño, las herramientas que hemos venido utilizando, todas tal cual y en el proceso que se ha desarrollado. Entonces, así se duplica para que lo podamos trabajar. Ahora, ¿qué hice yo acá? Yo tenía aquí este, vamos a guardarlo como clase para que tengamos soporte. A mí me gustaba a veces guardarlos para no perder lo que yo ya había hecho y tener respaldos de mi trabajo. Entonces le vamos a dar acá salvar. Salvamos este con este nuevo nombre para clase. Vamos a retirar esto de acá y vamos a trabajar únicamente con este. Con Shift G, perdón. Con Alt G volvemos el elemento al punto de origen inicial. Vamos acá, lo ubicamos por encima de la malla y ya lo tenemos aquí ubicado. Entonces, este fue el que yo organicé. Ya le había hecho el unwrap, que es la descomposición para que el programa entienda que esto, a pesar de ser una forma con volumen, para pintarla requiere que sean planos. Aquí yo ya lo había desarrollado. ¿Cómo se hace? Estoy acá en la malla, la selecciono, vengo al modo edición de objeto y yo ya había hecho acá el unwrap. ¿Cómo lo hago? Lo selecciono todo, lo vamos a borrar. Cuando yo quiera borrar eso, simplemente lo selecciono todo con A, le doy clic dentro de y le digo Clear Scenes o borrar marcas o limpiar esos cortes. Al limpiarlo, ustedes se van a dar cuenta que ya no tiene ninguna de esas rayas en rojo que tenía. Y lo que yo hago es simplemente volver a asignarlas para hacer los cortes. Esto pues se utiliza es para tal cual los personajes que tienen mayor cantidad de detalles dentro de nuestro escenario. Los otros elementos que lo van a acompañar van a ser elementos que no van a tener tanto proceso de animación ni de movimientos, por ende, pues las texturas y las formas van a ser ahí como estáticas. Todo lo que se mueva y que tenga bastantes características específicas, la mejor forma de texturizarlos es con los unwrap y abrir los mapas para que se puedan pintar paso a paso. Entonces, aquí ya lo tenemos. Y simplemente lo que yo hago es, como es un proceso de mallado más pequeño, más fácil, yo me trato de ubicar
en los puntos específicos, con 7 me paro en la vista top, selecciono las aristas, o puedo seleccionar los vértices y las aristas, o las caras, vértex o aristas. Entonces yo selecciono una arista y le digo Alt y pico en la siguiente y él automáticamente me va a seleccionar todas las aristas de esa circunferencia. Y como yo hice un modelado básico y bien organizado con una malla específica, él simplemente lo que hace es seleccionarla por todo el borde. Y así lo que yo hago ahora es crearle la marca de corte para poderlo empezar a pintar. Habiendo hecho toda esta silueta, esta línea, vengo acá desde el modo edición de objeto a UV o V, que es el atajo, le doy clic o el atajo es la letra U y lo activo y le tengo que decir Mark Scene. Cuando yo le digo clic en Mark Scene, des en cuenta que él hace una línea roja como de un corte a todo el modelo. Y eso tengo que empezarlo a hacer yo en todas las partes que requieran un corte en específico. Por decir, en los espacios en plano no va a ser tan complejo porque él lo abre como un plano normal, pero en donde hay elementos que se conectan, ejemplo, brazos, piernas, accesorios, cabello, todo ese tipo de cosas, hay que ampliar la malla para que él la reconozca como un, como un plano de una caja abierta. Es en realidad lo que se debe hacer. Haciendo esto, recuerden, yo lo aplico y como tengo aún activado mi modificador Mirror, lo que yo haga en el lado que hice la malla se va a duplicar en el otro lado. El modificador Mirror sigue activado. Ya no tengo activado el Shin Wrap, que es el que me funciona para adherir la malla nueva que estoy creando para retopolizar. Lo tengo acá deshabilitado, ahí está, no hay problema, pero sí tengo habilitado el modificador del mirror. Si lo deshabilito, solamente voy a darme cuenta que tengo solo diseñé o solo modelé un lado del cuerpo de mi personaje. ¿Listo? Entonces yo simplemente habilito y ahí lo veo completo. Ahora vamos a hacer los cortes para estas áreas de los cuernos o, bueno, las aletas, como lo queramos llamar, del caballo de mar. En este caso, pues yo lo hice como ejemplo porque va a ser un proyecto finalización mío, entonces pues dije, chévere que lo pueda desarrollar y que tengamos al final un proceso de acá mismo internamente. Vamos tocando por toda la silueta y analizando por dónde debería abrirse la malla. Esto es muy específico en cuanto a cómo está la forma de lo que ustedes van a desarrollar. No simplemente es como yo les diga que se hace, sino ustedes miran su forma y dicen, ok, yo quiero que esto se abra en un espacio, ¿cómo debería funcionar? Entonces debo abrirlo acá para que se despliegue hacia afuera, para que este se despliegue hacia acá y este igual. De la misma forma tengo que agregar un corte aquí para que se despliegue de estos dos lados. Acá también. Simplemente yo los voy seleccionando con el Shift sostenido para ir haciéndolos parte del corte que yo quiero realizar. Acá igual, de cómo lo debo abrir. En esta parte hago lo mismo. Me voy por todo este trazo y lo divido hasta acá. Cuando ya lo tenga todo, el corte que yo quiero realizar, de esta manera, tal vez me hace falta uno adicional acá. Lo toco, lo selecciono y me vengo aquí para UV, le digo Mark Scene y él me hace el corte en rojo. Simplemente es un corte para cómo lo debo pintar. Debo hacer exactamente lo mismo acá en la parte superior de estos cuernos que creé. Me ubico muy cerca para que se me facilite el proceso y empiezo nuevamente a realizar los cortes. Voy cortando. Vamos
cortando por toda la línea. Diría yo que por esta línea y aquí en este caso hago los mismos cuadros, pero bueno, sí puede ser por allá. Lo puedo cortar y puedo arreglar este acá y organizarlo acá. Así. Si les llega a suceder que de pronto el video de YouTube que yo subo no es tan visible, no es tan claro ni tan nítida la resolución, pues tengan en cuenta que YouTube restringe subir el video tan pesado. Igual, si no lo pueden visualizar correctamente desde ahí, pueden también ingresar a los grupos de Teams y ahí se quedan guardadas todas los videos de buena calidad para que ustedes los puedan repetir. Y ahí también los pueden visualizar de una mejor calidad de imagen, por si a alguien le sucede ese tema, también pueda verificarlo desde ahí. Ya hice el corte, perdón, la selección de lo que yo quiero recortar, vengo aquí a V y le doy Mark Scene. Acá lo tengo. Ahora, aparte de eso, quiero hacer el de la parte superior acá de este cuerno. Selecciono una arista, le doy la tecla punto para acercarme a ella y que me facilite poder movilizar. Entonces voy a seleccionar por acá, por toda esta parte. Voy subiendo, voy moviéndome, sigo haciendo los cortes. Verifiquemos que quedó bien. Ah, ok, no, debería ser con este. Pero bueno, no importa, uno más no es tan complejo. Vamos bajando por acá, cortamos aquí, acá, aquí. Giramos y bajamos por esta área. Seleccionamos aquí estos cortes, estos espacios y bajamos hasta acá. Y ya teniéndolo seleccionado otra vez vamos a UV, Mark Scene, hacemos los recortes ahí. Ahora quiero hacer eso mismo acá en la parte de adelante, en estos cuernos que tiene acá. Me paro en la arista, con la tecla punto me acerco para poder visualizarlo mejor y empiezo nuevamente con el Shift sostenido a ir seleccionando todas las líneas que quiero que empiece a recortar. De esta manera, para que abra los planos como debería o como yo espero que lo realice. Si hacemos una apertura correcta de los planos, la textura no se va a sobreponer y vamos a poder recortar o vamos a poder pintar correctamente nuestro personaje. Por acá vamos a hacer lo mismo en la parte superior de esta área. Siempre piensen que esto es como una caja. Entonces, cuando uno tiene una caja desplegada, pues se va a ver 100% plana, pero pues cuando ya la tiene otra vez armada, las formas se van uniendo por las aristas que tiene. Entonces vamos a hacer ese recorte acá para dividirlo. Creería yo que está bien elaborado. Tal vez de pronto se va a sobreponer algo acá. Creemos estos otros dos cortes. Y si yo lo despliego hacia acá, tal vez acá. Y tal vez también necesite otro aquí. Y posiblemente requiera unos cortes en esta área. Vamos a hacer un corte acá y hagamos un corte acá. Digamos que así. Ahí seleccionamos, le damos Mark Scene, hace los cortes. Listo. Ya habiendo organizado esto, en estas áreas donde son más planos y más fáciles de organizar, pues no se requiere tanto recortar porque son áreas más grandes que se van a abrir en la malla más sencillo. Tal vez de pronto, para facilitar, podríamos abrir aquí esta un poco hacia la mitad. O siendo más sensatos, en vez de abrirla por arriba, podríamos abrirla mejor de la parte de abajo. Aquí ya se nos complica un poquito la visual, pero podemos seleccionar estas de acá. Y podemos abrir, digamos que hasta este punto. No, cometí un error, se me fue uno de más. A ver, acerquémonos acá un poquito y vamos haciendo los cortes por acá. Vamos a llegar hasta donde se vuelven a juntar en la malla poligonal. Listo, hasta ahí. Ahí le vamos a dar un Mark Scene.
para que lo abra hacia ese lado y en la parte superior. Esperemos que funcione correctamente. Esto no es la verdad absoluta. Puede que funcione o a veces puede pasar que no funcione. Tal vez acá en las uniones de la aleta caudal también pase igual. Vamos a separar entonces acá, acá, acá y tal vez esta línea y le vamos a dar margin ahí. Y lo mismo vamos a hacer acá en la parte inferior. Seleccionamos la arista, con punto nos acercamos, nos alejamos un poquitico para comodidad del visual. Y hacemos este corte. Creamos ya el corte. Listo. Teniendo ya los cortes, damos guardar para no perder nuestro trabajo. Lo más sencillo y fácil de hacer. Ahora vamos a realizar el unwrap. Seleccionamos toda la malla. Recuerden, estamos en modo edición de objeto. Y en V o en UV, le damos clic y le damos aquí unwrap. Al darle unwrap, él me va a generar la descomposición de la forma volumétrica a planos para poder trabajar. Si yo activo la opción de unwrap, me va a mostrar acá cómo se ve la pieza ya con la malla abierta, el caballo y los elementos que dejamos acá cortados por fuera, que son estos espacios, acá de la cabeza y todo esto. Eso depende cada vez que uno hace un espacio de malla, puede modificar parámetros, pero igual funciona sin ningún inconveniente. Entonces se puede hacer así, tal cual aquí ya lo tenemos. Hicimos el unwrap. Si ustedes desean, cuando tengan demasiados elementos en la malla, ustedes le vuelven a dar aquí unwrap y al darle unwrap acá en la parte inferior desplaza este nuevo menú. Si ustedes mueven este número, se van a dar cuenta que en la parte izquierda de sus pantallas, los elementos que desplegaron se alejan o se acercan dependiendo de ese modificador que le brindamos acá de números. No necesariamente hay que desplazarlos tanto, pero digamos que si tenemos cambios de color, la idea es que sí se utilice para que no nos mezclen los tonos. Vamos a dejarlo ahí, en esa área. Ustedes pueden definirlo como quieren. No les recomiendo que lo dejen tan pegado, sino que más bien lo dejen un poquito separado para que puedan pintar cómodamente cada pieza. Habiendo hecho eso, recuerden que si no seleccionamos el elemento, no nos va a mostrar el unwrap del objeto. Le damos A para seleccionar y de una nos lo muestra aquí. Ya tenemos la subdivisión en planos del objeto que vamos a pintar. Entonces, volvemos a salir al modo Layout. Estábamos, acuérdense, en UV Editing. Pasamos a Layout nuevamente. Y aquí en Layout vamos a asignar un material. Y lo vamos a asignar de la siguiente manera. Entonces, para arrancar a trabajar, utilizamos acá en la bandeja de los materiales, damos clic, seleccionando siempre el elemento, y acá le damos más. En este más donde yo vengo a habilitar acá los materiales, le damos más, y él me asigna aquí un nuevo material. Yo lo puedo nombrar, como en este caso le vamos a poner un nombre que se llame textura de caballo, o textura caballo o caballito. Por ahí yo ya tengo textura caballo, pero dejemos esta como textura caballito. Le digo clic, la asigna, y cuando yo abra el Editor Shading, voy a verificar la asignación del material. Entonces yo lo que hago es desplazar esta bandeja hacia arriba, y acá en este relojito, que es la línea de tiempo, que se va a utilizar más adelante cuando tengamos que hacer el proceso de animación, desplegamos acá en esta flechita y buscamos el Shader Editor. Y al buscar el Shader Editor, él ya aquí por defecto me asignó el material que tengo acá. Yo a este material le puedo cambiar el color. Y si me paro este es el visual de los wireframes, el visualizador o la vista del modelado
el visualizador de los materiales y el visualizador del render. Hay 4 opciones diferentes. Si yo lo sigo trabajando acá, aquí no voy a ver nada. Pero si me paso al visualizador de materiales, ya puedo darme cuenta que está asignado correctamente porque está aquí pintado. Puedo cambiarle el color al que a mí se me ocurra mientras voy desarrollando. Habiendo hecho esto, vamos a reubicarlo aquí un poquitico. Y acá simplemente tengo el principal y el material output que siempre están por defecto en todos los materiales. Simplemente yo aquí le asigno un color. ¿Qué voy a hacer yo para pintar ahora? Voy a agregar un image texture. ¿Cómo lo agrego? Le digo en esta bandeja del shader editor, le doy Shift A, me aparece esta opción de búsqueda y lo que yo hago aquí es buscar un texture paint o un image texture. Lo puedo buscar dentro de estos parámetros, acá, uno por uno, o en el buscador, escribir image texture. Cuando yo le doy clic, él me lo habilita y yo simplemente lo coloco ahí y asocio el color de esa imagen de textura con el color base del material inicial o predominante que tengo yo aquí. Cuando yo lo asigne, va a volverse negro porque no hay ninguna imagen o ningún color que lo esté asociando. Yo lo halo hacia acá y él se vuelve negro porque no hay nada. Acá no hay nada asignado hasta ahora. Solamente asociamos los materiales. ¿Qué hacemos? Le vamos a dar acá en nuevo o podemos hacerlo acá si quisiéramos agregar una textura que ya existe, lo podemos hacer desde abrir. Pero como vamos a crearlo desde ceros, le damos acá en nuevo, le damos aquí en más y en este más va a venir habilitada estas opciones tal cual. Se dejan así como están. ¿Y yo qué hago para verificar? Simplemente cambio este color de negro, lo dejo en, digamos que esta vez el caballito de mar va a ser verde, en este tono verde. Y yo le digo aquí, ok, ya me asignó el color. Este shader editor, por el momento lo voy a dejar ahí quietico porque ya sé que el material está correctamente asignado. Lo puedo desplazar hacia abajo nuevamente. Y si yo activo aquí el UV Editing, ya la malla se me va a mostrar con el color de base que yo agregué, que en este caso fue este color verde. Si, recuerden, si yo dejo de seleccionar mi elemento, aquí ya no me va a mostrar nada porque no está indicándome que estoy seleccionando nada. Le doy A en esta mesa, en esta área de trabajo, o lo selecciono como yo quiera. Y ahora sí me muestra aquí el unwrap de lo que yo realicé. Lo puedo pintar directamente en este espacio. Puedo irme de una vez a Texture Paint, acá, y empezar a pintar con cualquier color que a mí se me ocurra. Acá tengo una gama de tonos y yo puedo decirle acá, puedo ocultarlo porque no lo requiero en el momento, voy a empezar a trabajar desde este y acá lo que puedo hacer es trabajar bien sea con el pincel, perdón, con el mouse o con el lápiz de la tabla digitalizadora. Es una opción válida. Si tienen mouse, lo hacen con mouse. Si tienen tabla digitalizadora, también funciona. No hay problema. Entonces aquí, cuando yo activo esa opción de Texture Paint, ahora sí ya puedo empezar a pintar acá mi elemento. Acá establezco el radio, establezco la dureza. Si lo trabajo con la tableta, activo las opciones de presión para que lo vaya presionando. O si lo trabajo con el mouse, pues también voy a ir pintando de una forma más sólida. Si se dan cuenta cómo varía, es simplemente ese proceso. Vamos a darle control Z para que nos quede limpio. Digamos, si yo trabajo en las vistas, en la vista top o en la vista frontal o en la vista superior, en la que yo quiera, puedo ir desarrollando. Para eso existen las vistas y lo pueden utilizar. A mí se me queda un poquito más fácil trabajar de pronto estos espacios de curvas muy cerrados en las vistas de perspectiva. Me facilita,
O si yo requiero específicamente entrar a una en la vista posterior, lo puedo realizar y me puedo mover acá con el viewport de posiciones y cambiarlo para donde yo lo requiera. Simplemente tocando, picando en Z, en X, en Y, y ahí voy organizándome y voy ubicando. En algunos puntos será más fácil trabajar en vistas de perspectiva, en otros será más fácil trabajar en vistas exactas y precisas. Teniendo esto, entonces yo ya arranco aquí a pintar. Digamos que voy a hacer esta pintura muy rápidamente aquí y vamos a pintarlo de azul. Acá. De esta manera pintamos. Si des en cuenta que cuando yo no pinto correctamente y cuando cambio de vista, hay elementos que quedan por fuera sin pintar. Entonces yo vuelvo y paso, pinto de esta manera. Y aquí yo ya me puedo encargar de literal, si lo quiero hacer desde Blender, pintar súper bien mi modelo desde Blender, porque la herramienta me lo va a permitir. Lo puedo pintar desde acá. Vamos a hacer el ejercicio también pintando desde Photoshop. Ya lo pasamos para allá para que vean cómo se hace. Y si ustedes dicen definitivamente, profe, yo no puedo pintar en Blender porque se me complica y no entiendo por dónde es que voy pintando, ya vamos a hacer el ejercicio. Aquí vamos a tener estas dos opciones. Y lo que yo hice, digamos que fue pintar las bases del color aquí. Por allá hay detalles que ya ustedes se van a ir dando cuenta que no quedan tan bien pintados, entonces hay que empezar a pintar y a buscarle todas las texturas que le faltan, o todos los espacios que quedaron sin pintar. Digamos que ahí ya lo tenemos. ¿Qué sucedió allí en el UV Editing? Si yo me ubico allí, corro la mesa despacio, ella me va a indicar que efectivamente yo tengo un material asignado de color verde que está con el editor shading, con el shader editor, perdón, y yo adicional pinté mi caballito de mar de azul para definirlo o por donde quiero yo trabajar. Así lo puedo hacer y puedo ir pintando ya específicamente, entonces puedo decir, listo. Algunos personajes que ustedes van a manejar o tienen muchas texturas y muchos efectos visuales. Entonces, pues digamos que para el proceso de animación, tantos, eh, tantos polígonos van a dificultar un poco el proceso. Entonces, entre menos polígonos trabajen, pues va a facilitar ello. Y lo que vamos a hacer aquí simplemente es a punta de pintura y de texturas, vamos a tratar de hacer esos efectos. Entonces, ¿qué hice yo acá? Cojo la tabla de pintura, en este caso yo la tengo acá para mi trabajo, desactivo algunas opciones y empiezo a pintar. Tal vez está muy grueso, muy grande. Entonces bajo el radio acá. Lo puedo bajar con el ascensor, lo puedo modificar desde aquí. O simplemente acá entro y digo, sí, yo quiero que tenga un trazo de 10 píxeles. Asigno el número y empiezo a pintar. Voy pintando, haciendo lo básico que yo requiera hasta un cierto punto. Lo puedo hacer desde acá y puedo pintar. Y voy pintando todo lo que a mi parecer quiera que quede así. Si está muy pequeño el trazo, lo agrando y voy pintando más hacia acá y por acá arriba. Cuando vaya a requerir pintar los bordes y las partes centrales, tengo que regresar, cambiar de vista para que él me pinte correctamente en esas pequeñas áreas y vaya pintando bien. Así. Así lo puedo hacer desde acá y cambiar de color. Y tal vez empezar a darle textura. Cambio a un tono más oscuro, le bajo los parámetros y empiezo a hacerle rayitas o así formas y líneas. Recuerden que como está activado el mirror, lo que yo haga por acá debe reflejarse acá al otro lado.
Si se dan cuenta, entonces yo lo voy pintando. Y luego que tenga estas líneas así todas marcadas, vengo acá al smudge, no sé cómo se pronuncia en inglés, pero lo que hace es suavizar. Entonces acá en suavizar subo el radio y empiezo a suavizar esos efectos para que no se vea tan marcado ese trazo que yo hice y que se vea todo, bueno, depende, eso es a gusto de ustedes, como lo quieran hacer. Habrán cosas que ustedes sí quieran que queden muy marcadas y otros elementos que no, que se vea tal vez más artístico o muy básico y normal. Ya el computador en un punto empieza a molestar porque pues él tampoco es que tenga un procesador tan bueno ni tan rápido, entonces pues ahí va uno haciendo. Esta es una forma básica y lo pueden ir resolviendo así. Pueden ir pintando, cambiando acá de color, cambiando los parámetros de esta área y desarrollándolo todo así. Esta puede ser una manera básica de hacerlo. Hay otra que les voy a enseñar el día de hoy, aparte de esta que ya tenemos acá, que también me pareció chévere y que puede vincular otros procesos. Vamos a cambiar de color. Pongámosle un tono rojo. Pintémoslo con el bote de pintura para que todo me quede asignado del mismo tono. Y yo vengo acá y reviso. Y acá ya está pintado así, tal cual. Entonces, ¿qué se hace? Volvemos acá al... Ah, bueno, antes de... Yo la clase pasada les había quedado debiendo cómo se asignaba el HDR correctamente al espacio de trabajo cuando ustedes quieren visualizar el render de cómo está quedando su personaje. Normalmente por defecto el Blender viene con uno básico, que cuando yo vengo aquí al Viewport Shading, él me muestra uno, perdón, estoy mal. Cuando estoy en el UV Editing no me lo permite visualizar. Si yo salgo al Layout y vuelvo aquí a buscarle el Shading Viewport, debería mostrarme correctamente eso. ¿Por qué no lo está haciendo? Y aquí en World está este background normal de color. Bueno, vamos a realizarlo. Entonces, yo ya no estoy seleccionando el objeto. Cuando estoy en el objeto, estoy acá y él tiene este material asignado aquí por defecto, el que yo estoy creando. ¿Y qué voy a hacer yo? Entonces, estoy aquí en el Shader Editor. Y lo que hago es cambiar de seleccionar, no tocar nada, mejor dicho, solo el escenario. Y cambio de objeto, me cambio acá a World, o a espacio, o a mundo, como ustedes lo quieran llamar. Y aquí, en este espacio, borro este background gris que tiene por defecto, lo suprimo, y vengo aquí y le doy Shift A, y al darle Shift A, aquí en el buscador coloco algo que se llama Environment Texture, este que está acá. Environment se llama, así se dice el texto. Yo le doy clic ahí y me asigna un nuevo material. Yo lo coloco y estoy trabajando en el espacio. Asocio el color con el surface del Word App. Y simplemente aquí en este espacio, en más y en Open, busco acá en Open un HDRI que yo descargué en mis archivos de texturas Blender. Por acá debe estar, que se llama Arrecife. Si yo le doy aquí OK, él lo asigna y debería mostrármelo acá en esta área, cuando yo me pase al visualizador. Entonces, ya aquí yo lo que creé fue un espacio acuático para mi personaje. Obvio, pues los colores están ahí en un solo tono, pero ya lo puedo empezar a visualizar cómo se vería él nadando en un lugar específico para empezar a hacer una animación.
Ahorita les voy a enseñar cómo hacer este tipo de imágenes, porque el Blender ya trae unas por defecto, pero para ustedes puede ser más vital de pronto generar unas nuevas. No sé, se me ocurre tal vez para los personajes que ustedes manejan, los escenarios, tal vez unos escenarios de montañas, flores, plantas, no sé, la costa, eh, para el caso de los que están manejando la mansión Blackwood, un fondo tétrico con nubes y con truenos, todo ese tipo de cosas puede funcionar y así se asigna. Entonces vamos a volver a hacerlo para que todos aprendamos cómo se hace el proceso. Estamos acá. Vamos a darle control Z a ver si nos permite nuevamente tenerlo. Ahí estamos. Normalmente está en el de objeto, que nos permite visualizarlo, el objeto que tenemos acá, que lo pintamos de un color realmente feo. Vamos a cambiar de color. Vamos a Texture Paint y le asignamos un color diferente de pronto para que lo podamos ver mejor allá. A ver. Tenemos que seleccionarlo. Texture Paint y acá en el shader o en el unwrap. Aquí está. ¿Por qué me lo pinta de ese rosa? No quiero otro color. Quiero un color verde. Por acá de estos. Listo. Dejémoslo en este verde. Para que lo podamos ver de pronto mejor. Entonces salimos de ese modo UV Editing. Volvemos al modo Layout. Cambiamos aquí de lo que tenemos seleccionado con nuestro material para el caballito de mar. Vamos acá a Objeto. Picamos en la flechita y le damos World. Picamos aquí en Word y él por defecto siempre va a salir así, con el background y el Word Output. Eliminamos el background, seleccionamos, suprimir. Vamos a Shift A, le damos buscar y buscamos Environment Texture. Me perdonarán mi inglés tan poco práctico, pero así se llama. Dicho así tal cual. Aquí lo que hacemos es asociar el color. Color lo asociamos con el surface. Igual, aquí está. Y luego le damos aquí en Open y venimos. Es importante que traten de guardar todas sus texturas y todos sus procesos en la misma carpeta. Porque si ustedes cambian en algún momento de carpeta, el programa les va a decir, venga, no encuentro eso, yo lo reemplazo por un fondo morado y hasta ahí llegó. Entonces traten de ser juiciosos con el uso de todos sus materiales y todos sus elementos en una misma carpeta para que el programa llame correctamente o vaya y busque los archivos y los llame a la visualización. ¿Listo? Vamos aquí a Texturas Blender y yo aquí generé uno de CDR. Selecciono este de arrecife y le doy Open. Aquí lo habilita ya y puedo cambiar de modo Word a modo objeto, pero no me lo está visualizando. Yo no estoy viendo acá nada, porque no estoy en el visualizador de renders. Pero si yo habilito el visualizador de renders, él se demora un poquito, pero ya me permite verlo. Y aquí yo ya tengo mi caballito de mar, digamos que ubicado en un arrecife. Si ustedes se dan cuenta, pues como es una imagen que es plana, pero convertida a forma circular, va a tener un punto de origen en la parte inferior y supongo que igual sucede en la parte superior. Pero pues pocas veces vamos a mirar la imagen así. Normalmente siempre la vamos a ver en perspectivas y vamos a pues organizarla de esta manera. Y me pareció importante que lo supiéramos hacer para que lo utilicen y sepan que funciona de esta manera. ¿Listo, chicos? Hasta aquí vamos. Entonces, aparte de haber hecho esto, volvamos acá al editor y acá lo que vamos a hacer es volver al shader editor. Se supone que yo debería estar aquí en edición de objeto. Selecciono mi caballo de mar, le doy 1 o 3 y acá me cambio del shader editor, vengo a otro con la flechita que se llama UV Editor. Le doy clic ahí
en UV Editor, que es el mismo que tengo aquí arriba de Medition, y me habilita esta otra visual. ¿Qué hago yo aquí? Acá en esta área, si para mí es muy complejo pintar desde el Blender, puedo asociarlo con Krita o puedo utilizar el Photoshop para poder pintar mi elemento. ¿Cómo lo hago? Habiendo seleccionado ya mi caballito de mar o mi objeto acá en el modo de edición, cuando me activa el Unwrap aquí, yo entro al editor, UV Editor de acá, me habilita esta área y aquí yo vengo aquí a UV, pico en él y me desplazo hacia abajo. Si no tengo suficiente espacio, busco acá con la flechita, si ustedes se dan cuenta, él aquí activa una flechita en la parte inferior. Ay, carajo, perdón. Y esa flechita me permite desplazar otras cosas y otros elementos que tiene. Le voy a dar exportar UV layout. Acá, si yo le digo exportar, él me lo va a exportar como retopolización de caballo en .png, pero únicamente me va a exportar el trazo de la forma. Entonces lo que yo hago es decirle sí, expórtelo y expórtelo como caballo en color verde. Le damos acá Enter como .png y le digo exportar UV layout. Le doy clic ahí. Él hace su proceso de exportación común y corriente. Y lo único que se me olvidó revisar fue en la ruta en la que yo lo exporté. Perdón, voy a volverla a revisar. Exportar UV y yo lo exporté en la ruta de Blender, de Samples Blender, que tengo yo en el escritorio. Entonces, bueno, la voy a tener ahí o debería haberla buscado y haberla enrutado de una vez aquí a texturas. Aunque yo no quiero perder mi carpeta de guardar. Siempre quiero que quede todo guardado en Blender. Pero es básico saber dónde está. Habiendo hecho esto ya, salimos del Blender, lo minimizamos. Vamos a buscar aquí en Samples, donde yo lo guardé, y aquí está. Y lo que yo voy a hacer es cortarlo y me lo voy a llevar para mi carpeta de texturas, texturas Blender. Y le digo pegar. Y acá lo tengo. Estos eran los que yo había hecho hoy con el ejemplo, que texturicé y saqué texturas y le metí otros efectos y adiciones para verlo cómo se veía normal los tonos, cómo se veía con manchas en azul brillante y en azul oscuro. Con Photoshop lo hice. Y ahora aquí tengo la malla aparte. ¿Qué debo hacer? Vengo aquí a Photoshop, o si ustedes manejan Krita, pues igual, también lo pueden hacer desde ahí. Vienen aquí a Photoshop y le dicen abrir, buscan en el Blender. Yo por acá tenía una imagen de referencia que fue la que utilicé para intentar pintar mi caballito de mar. Seleccionan esta, que fue la que exportamos como retopo caballo verde. Le digo a abrir. Y lo que me hace el Blender es arrastrarme acá a la mesa de trabajo de Photoshop la malla de mi elemento en una imagen PNG. ¿Qué hago yo aquí? Simplemente la dejo aquí en este espacio, la bloqueo, le doy control N, perdón, control shift N o creo una nueva capa, la sobrepongo. La idea es que la capa de la malla quede en la parte superior y que lo que yo empiece a trabajar quede en la parte inferior, pues para que se me facilite todo el proceso. A mí me gusta trabajar con fondo blanco, me facilita más saber dónde estoy pintando incorrectamente. Entonces habilito una capa, esta la voy a bloquear, que es mi capa base, en blanco para visualizar mejor. Tengo mi capa de la malla y acá tengo una capa en blanco, que es donde voy a empezar a pintar. ¿Y qué hago yo aquí? Perfectamente, si sé que se me complica el proceso desde Blender, también lo puedo hacer acá desde este. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a utilizar los pinceles de Photoshop y empiezo a pintar.
voy pintando yo por todo el trazo y la línea que más o menos va a llevar la forma. Así, igual acá. Acá lo puedo llenar porque son detalles pequeños, no es tan complejo. Habiendo hecho esto, que es la primera base, ahora sí yo ya me puedo concentrar y decir, listo. Ay, perdón, se me fue esto por acá de historia para otro lado. Yo aquí ya me puedo concentrar y decir, está demasiado alta la textura, la puedo desbloquear. Alta en opacidad me refiero. Y le bajo la opacidad a un punto intermedio que me permita ver hasta dónde va a llegar, pero pues que tampoco se pierda demasiado. La vuelvo a bloquear y aquí empiezo entonces con mis pinceles y ya sea que tienen la posibilidad de utilizar la tabla digitalizadora, genial. Si tienen el mouse, igual. Entonces empiezan ustedes acá a trabajar y a pintar. A veces es más fácil pintar desde un programa como estos porque es específico para pintura y le facilita a uno ese paso a paso. Pero pues ustedes también se pueden ir desafiando. Yo aquí puedo empezar a pintar, a establecer qué debería quedar pintado según los colores que yo requiero. Y estoy cometiendo un error, que es más fácil cuando yo voy trabajando todo esto en capas. Entonces, digamos que aquí la embarré. Vamos a borrar esto que dice acá y vamos a asignar el color amarillo que teníamos acá y vamos a pintar. Perdón, vamos a ampliar esto y vamos a quitarle la dureza y vamos a volver a pintar acá. Y digamos que lo vamos a pintar todo de amarillo, como un color sólido base. Perdón, más rápido así con la barra espaciadora. Digamos que esta es nuestra base de color. Vamos a empezar a hacerle de una vez los efectos con otro color. Creamos una nueva capa que se me hace a mí más sencillo por si tengo que reevaluar lo que elaboré de pronto mal y quiero modificarlo. Entonces acá utilizo este pincel, de pronto le bajo un poco el tamaño y empiezo simplemente a pasarlo solo por el borde para empezar a ya darle un poquito más de efecto de sombra. Acá, tal vez está muy grande en esta área. Así. Lo cambiamos, nos alejamos un poquito, demasiado, y empezamos a pasarlo solo por el borde. Y estoy trabajando en una capa independiente, entonces si llego a cometer algún error en esa capa o en ese color, lo modifico. Y también me va a permitir poder generar nuevas ideas de colorimetría para mi personaje sin necesidad de volver a hacer repetición de volver a pintar absolutamente todo y empezar otra vez de cero. Entonces digamos que esto va a quedar así. Estas partes también van a quedar más bien oscuritas. Y acá. Entonces yo aquí ya con este puedo utilizar esta herramienta de desenfocar y le puedo dar un tamaño más grande por acá y empiezo a arrastrar el color. Lo puedo hacer ya sea con el mouse o puedo ponerme juicioso con la tabla y empezar a sacar las texturas, moverlas. No va a ser tan complejo si llego a equivocarme porque estoy trabajando en una capa aparte. Entonces, si me equivoco, tengo la opción de volver atrás o de restablecer lo que yo había hecho y continuar haciendo el desarrollo de textura desde el Photoshop. Entonces, yo voy pintando y voy sacando todos los detalles. Tal vez el color está muy alto, se ve demasiado oscuro. Le bajo la opacidad. Puedo cambiar parámetros, luz suave, luz clara, muchísimas opciones. Si quiero hacer un multiplicar, si definitivamente el relleno está muy alto, también lo puedo modificar, que no sea tan oscuro ni tan marcado. Y lo estoy haciendo acá, independiente por capas. Y ya habiendo hecho eso, puedo crear una nueva capa, buscar acá un pincel
diferente de los que existen acá en Photoshop. Probemos tal vez este. Ubiquemos con un color diferente. Por acá. Y le ampliamos la textura. A ver, perdón, estaba en la herramienta equivocada. Acá está. Ampliémoslo, ya está en verde y empezamos a pintar. Ya con efectos de algunas texturas que puedo ir trabajando. Y vamos así haciendo más efectos y detalles. Volvemos tal vez acá al pincel más fino y de específico, en un trazo más pequeño y en una nueva capa con el color negro, café o un tono verde más oscuro. Y empiezo yo simplemente a hacer las rayas, líneas, texturas. Todo lo que a mi parecer pueda funcionar. Vengo acá a filtros, perdón, desenfocar, desenfoque gaussiano. Lo habilito un poco más para que sea más profundo o menos lo que yo desee. Y le doy clic, OK. Y voy empezando a generar esos efectos. Puedo decir que quiero que también tenga en blanco. Creo una nueva capa, asigno acá color blanco. OK. Y empiezo a utilizar otro pincel y empiezo a generar las formas y las texturas o tal vez las escamas y todos los detalles que yo le quiera colocar. Por toda el área que yo desee que vaya, lo voy haciendo. Me voy desplazando y continúo pintando. Digamos que para el proyecto que yo estoy desarrollando tengo que ser muy específico porque es como la explicación infográfica muy precisa de una especie de caballito de mar. Pero pues ustedes tienen su proceso de desarrollo en cuanto a sus personajes de historietas, personajes de fantasía, cosas así súper chéveres. Pueden utilizar unos parámetros de colorimetría completamente diferentes que no van a estar ligados a algo tan específico como los temas de la naturaleza. Vuelvo acá, ya lo hice y de pronto quedó demasiado marcado. Vengo acá, desenfocar, desenfoque gaussiano, lo modifico un poco y le digo OK. Y ahora me voy a concentrar acá en los ojos. Sé que está ubicado en esta área porque es donde yo más malla utilicé para que se viera de la mejor forma. Entonces volvemos acá al oscuro, color negro, seleccionamos un pincel y empezamos a hacer el trazo. Hay cosas que de pronto ya uno empieza a trabajar sobre la misma capa y si pues va cometiendo errores, pues tiene la opción de utilizar el borrador y limpiando de acuerdo a lo que vaya resolviendo. Y de la misma forma difuminando, no con este pincel que tiene una textura rara, sino más bien con un pincel normal de un difuminado más clásico. A veces es fácil con la tabla, pues porque las presiones del lápiz ayudan bastante. Pero también se puede hacer difuminando, como les expliqué con el gaussiano, cuando ustedes utilizan su mouse. Sí, vamos pintando. Y ya teniendo esto empezamos así, ahora sí a meter un poco más de efectos de textura.
Con el pincel bajamos acá el flujo, la opacidad del mismo y empezamos a hacer las líneas de textura que queremos que tenga. De pronto las branquias, las escamas, todo ese tipo de detalles que yo creo que van a ser vitales para mi personaje o para lo que yo quiero hacer. Tal vez acá enmarcar las facciones de la boca, detalles y líneas. Honestamente, a mí me parece más chévere cuando tiene uno esa libertad ilustrativa, porque pues, puede hacer muchos efectos y cosas que no están estipuladas, sino que simplemente hacen parte del desarrollo que uno quiere llevar. Eso no les quita y por el contrario siento que ayuda demasiado a que visualmente las cosas se vean más, con mayor valor agregado a lo básico que todo el mundo desarrolla. Digamos que quiero que tenga esas divisiones que tiene por acá en el cuerpo. Ay, perdón. Pincel. Voy pintando todos los detalles, luego vuelvo aquí al difuminador, empiezo a mover los efectos como para que no quede tan marcados los trazos. Pues en mi caso, no me gusta que se vean tan definidos, sino que se vean más bien difuminados. Habrá quien le parezca más chévere que el trazo se vea firme y sólido, es también válido. Eso no tiene ninguna complicación. Aquí siento que rinde un poco más pintar porque es una herramienta, digamos que más fácil para el tema de la pintura. O pues no sé, a mí se me facilita. De pronto para ustedes sea más fácil utilizar otro o de pronto desde el mismo Blender. Le subí demasiado la, la opacidad. Igual como con el trabajo de presión de la tabla, pues los detalles se ven más ilustrativos. Y por acá seguimos lo mismo, los detallitos muy sencillos porque igual en estas áreas pues no van a haber tanta, no va a tener tanta intervención. Ay, perdón. Difuminamos y aquí ya lo tenemos. Digamos que en este parámetro quedamos. Quisiera pues meterle más texturas, más detalles, se puede desarrollar. Guardan ustedes esta imagen. Digamos, en este punto para mí sería más fácil que el color de base sea el mismo tono amarillo. Entonces vamos a seleccionarlo acá, ocultamos las capas, picamos en el color y en vez de que sea ese color blanco que asignamos inicialmente, le vamos a asignar acá el color amarillo de la misma base para que la imagen no vaya a tener cortes en los bordes. Borramos esta, ya no la vamos a utilizar.
y vamos a habilitar todas las otras. En un punto yo puedo guardar esto como un formato editable de Photoshop, por si digo, no era la textura que yo quería, pero me gustó este detalle, guardo en mis capas varias opciones y puedo habilitar, modificar. Tal vez llegue un punto en que ustedes digan, sí, me gustó esta idea, la guardo, la tengo acá como un editable en PSD, pero quiero cambiar este color verde de textura por otro. Vengo acá sin necesidad de modificar muchos parámetros. Vengo acá a ajustes, a tono y saturación, y aquí empiezo a modificar y a moverme y a desplazar. Dentro de la misma textura, asigno nuevos parámetros, nuevas intensidades, luminosidad o detalles que puedo ir generando directamente con texturas aquí para que cambie. Y le doy aquí OK. No he perdido mi desarrollo porque para eso lo guardé en capas independientes. Y si ya esa textura no era lo que yo quería, o tal vez sucede que quiero tener varias versiones de mi personaje, pues pasa en esto, todos los animales no son exactamente iguales, pues ya tengo una base, simplemente selecciono acá, puedo ocultar esta como es editable y acá puedo decirle, listo, ya no quiero un caballo de mar amarillo, sino quiero un caballo de mar café. Y lo pinto de café. Tengo la base, simplemente modifico, lo guardo con otro nombre alterno en otro formato o puedo desplegarlo aquí y tener varias opciones. Y simplemente decir, listo, tengo este, puedo tener otro en otro tono. Muchas opciones diferentes que me van a permitir facilitar el trabajo y poder organizar. Tal vez diga yo, no, esa textura no es, quiero una textura distinta. La puede uno asignar y simplemente habilita las que requiere, guarda, exporta como imagen y utiliza en el programa. Entonces vamos a hacer el ejemplo con esta en café y le damos aquí guardar, perdón, guardar como, buscamos acá el formato y le damos JPG y le decimos retoporización caballo café. Ya no es verde, sino lo colocamos como caballo café. Y le damos Enter. Guardamos. Y vamos a hacer el ejemplo con el amarillo, que ya tenemos acá. Y le decimos igual guardar como JPG. Y le decimos caballo en amarillo. Amarillo, perfecto. Y le doy aquí guardar. OK. Tengo las dos opciones. Ya guardé. Tengo mi formato editable para modificar cosas. Guardo. Lo puedo cerrar. Y vengo entonces, y aquí ya tengo mi textura inicial, que era el unwrap que creé, y mis texturas ya hechas de mi caballito de mar 1 y 2. Y ahora lo que yo hago es venir al Blender y asignar esas texturas a los a los elementos. Entonces, aquí tengo ya este. Y lo que hago es desplazarme acá, selecciono el mapa y vengo perdón, sí, lo puedo hacer acá desde el mismo Shader Editor. Entonces lo desplazo hacia arriba. Ya no voy a utilizar el Unwrap aquí, sino vengo acá a esta área y utilizo el Shader Editor. Pico en Shader Editor y acá busco y reemplazo la imagen. ¿Cómo lo hago? Como ya lo tengo asignado, vengo aquí y empiezo a ubicarlo acá. Aquí está Unity, que es el primero. O lo que puedo hacer es borrar esta textura de acá y venir a este base principal y aquí en base color le doy clic y le digo que asigne un image texture y al ubicarlo le digo aquí en open y en open busco acá en desktop, que es mi escritorio, texturas Blender,
y busco el caballo de mar amarillo y le doy Open. Y ya debería habérmelo asignado aquí correctamente. Cuando yo vengo a UV Editing, cambia la información y ya me muestra mi caballito de mar acá pintado en esos tonos amarillos. Si se dan cuenta, aquí ya está. Y se ve mucho más real que el que yo tenía hecho, que pinté en Blender. Quedó hasta más bonito porque la textura se ve más orgánica. Todas estos esquemas que tiene funcionan mucho mejor. Entonces ahí tienen una opción de cómo lo pueden hacer para texturizar mucho más rápido, hacer un efecto y poderlo organizar. Si dicen, efectivamente me gustó, quiero otro, se supone que yo lo puedo duplicar acá a este lado, lo tengo, vuelvo al Shader Editor, o debería volver, no, mentiras, no necesito estar en el Shader Editor. En este shader no, tengo que entrar acá a este. Aquí tengo asignado este con el caballito de mar amarillo y en este lo voy a cambiar, en vez de que sea el amarillo, voy a ubicar el del color café. Pico acá en la carpetica y busco el que dice café y le digo Open y lo vuelve a cambiar igual. Ok, porque está asociado con el mismo material. Entonces sí debo hacer un cambio de material acá. Voy a borrarlo. Me borra los dos materiales porque está duplicado. Entonces creo yo que debería crear un nuevo material. No. ¿Por qué lo está agregando igual? Modificadores vertex, planos, grupo. Acá está. Borremos este. Acá lo tengo. Se supone que yo lo tengo que duplicar aquí al lado. Pero quiero agregar un nuevo material. Ya. Tengo que primero borrar todo lo que ya había hecho con el mismo material. Entonces tengo uno con ese material, este nuevo. Le doy acá en la X para desvincularlo del material y ahora sí le debo asignar un nuevo material. Busco un nuevo material acá en blanco y acá lo que hago es seleccionarlo y venir acá, asignar un image texture, lo coloco, lo asocio, lo voy a pintar de negro porque no le he asignado nada. Vengo aquí a abrir, busco en texturas, busco el que dice café, le doy a OK, colocar, cierro este shader o lo minimizo y ya tengo mis dos caballitos de mar asignados con los colores que creé. Y así ya puedo tener varias opciones y diferencias en lo que voy desarrollando. Estos que hicimos en este punto, siento que quedaron mejor texturizados que el que hice yo directamente desde el Blender. Si vemos estas opciones versus esta otra que yo tenía por acá, digámosle que lo salve, este se está llamando clase, sí, lo podemos salvar acá. Salvemos el de clase para que nos quede de respaldo y veamos el que yo había hecho para que notemos que la textura hecha desde el programa de Photoshop se ve mejor, incluso que la textura desarrollada con el mismo Blender. Bueno, a título personal, pienso yo. Cada quien tiene su propia percepción.
Decimos que sí, que lo guarde. Y ahora venimos a buscar el que yo había hecho en pintar. Bueno, tiene sus características. Tal vez aquí fui un poco más detallista y se ve muy marcado la textura, pero los otros tampoco desmeritan. Ah, se cerró. Perdón, los otros también se ven bonitos. ¿Dónde estaban? Clase. Yo pensé que me los dejaba visualizar hace rato si podía. Pero ahí tenemos las dos opciones de cómo se hace. Entonces, ahora ya habiendo hecho esto, vamos a explicar cómo se hacen los HDRI para que ustedes los puedan utilizar en sus en sus visualizadores para el render. ¿Listo? Vamos a guardar esto acá por un momento. Vamos a cerrar. Y mi ejemplo es con este objeto. También se hace desde Photoshop. Entonces, tenemos acá el Photoshop. Lo que vamos a abrir es una hoja nueva. Y vamos a cambiarle la orientación. Así. Y aquí lo que vamos a llamar es las imágenes. Vamos a colocar por defecto esta que yo había utilizado acá y la tengo en el escritorio, que es esta de estas flores. Y requiero duplicar otra. Entonces vamos al formato de colocar. Recortamos. Y lo duplicamos, digamos que a la misma dimensión. Ay, perdón, un poquito más lejos. A la misma dimensión de la que ya teníamos. Le damos Enter. Y vamos a jalar nuevamente a llamar la imagen. Le damos acá colocar. Buscamos la imagen, colocar. La tenemos acá, le damos Enter y la ubicamos aquí. Quedaron en escalas diferentes, pero no importa. La escalamos. Digamos que ahí. Y ahora esta la vamos a rotar. Vamos a dar Enter. Ya tenemos las dos imágenes ubicadas. Recuerden que cuando se llaman los elementos se asocian como objetos inteligentes y no se dejan editar. Lo más fácil es picar en la capa, seleccionar y darle rasterizar capa a ambas. Se rasterizan las dos. El ejemplo es práctico, pues para que lo puedan desarrollar cada uno para su proyecto. Me pareció importante que lo supieran hacer. Y pues espero que igual les sirva muchísimo. Entonces, vamos a sobreponer un poco una al lado de la otra. Digamos que ahí. Le vamos a dar Enter y luego vamos a coger el recorte. Vamos a hacer un recorte más preciso de las dos para que queden como al mismo tamaño. Ahí está. Dense cuenta que en la mitad pues se va a ver un corte. Sí, lo que yo hice pues fue tratar de disimularlo. Simplemente utilicé el borrador en un tamaño promedio y una dureza mínima y empecé a, perdón, estoy pintando, debería estar borrando. Y empecé, tal vez está muy pequeño, tal vez debería dejar esta un poquito más larga. Control T, la alamos un poco más, Enter. Ahora sí volvemos al borrador con la E y tratamos de borrar un poco para que se mezclen las imágenes o se mezcle un poco la textura y no se vea un corte tan marcado. Listo, acá la tenemos. Es lo básico que se va a desarrollar. Entonces, lo que hacemos en este caso es fusionarla. Combinamos las dos capas en una sola y le vamos a guardar, la vamos a guardar como PSD para poderla editar después cuando la requiramos para otro proceso, perdón, cuando la necesitemos para algo más. Entonces le vamos a decir que va a llamar césped. Pasto y árbol. Todo pegadito. Le damos guardar como PSD para que nos quede siempre ahí útil. Y ahora vamos a hacer entonces los siguientes parámetros. Le damos control J para duplicar 2 veces la capa. Y tenemos una original y
dos superiores. Entonces, a la primera, perdón, la primera es la original y se queda así tal cual. La segunda lo que vamos a hacer es habilitar acá en las propiedades de las capas una propiedad que se llame sobreexposición de color. Al darle a sobreexposición de color, si yo habilito la otra, se va a estallar la tonalidad. ¿Qué hago yo? La bajo acá un porcentaje, ejemplo, al 60%. En la opacidad, dejémosla acá al 60%. Por aquí, 61, no pasa nada. Y la siguiente, la parte superior, la tercera, le vamos a asignar uno que se llame subexponer color, que lo va a oscurecer. Y exactamente hacemos lo mismo, le bajamos la opacidad acá en los parámetros al 66%. Y ya tenemos las tres capas. Una que va a ser subexpuesta, la siguiente que va a ser sobreexpuesta y la original. Ya tenemos las tres. ¿Qué hacemos? Ocultamos el ojito de las dos superiores y tenemos la principal y esta la guardamos como JPG. Archivo, guardar como. Buscamos acá el formato JPG. Vayamos a guardarla de una vez en texturas Blender, donde está por acá. Y vamos a crear una que se llame, una nueva carpeta que se llame césped o que se llame pasto. Pasto y árbol. Y árbol. Listo. En esta carpeta voy a guardar la primera que se llama original. Perdón, original con L minúscula. Le damos aquí guardar. Le doy OK. La siguiente, que es la capa de sobreexposición, la vuelvo a guardar en la misma carpeta que yo creé por acá. ¿Dónde está? Debe estar en la carpeta de texturas y yo creé una que se llamaba pasto y árbol. Acá vamos a guardar esta que se llama sobreexponer. Igual también la guardo como JPG. Le doy aquí guardar, le doy OK y la tengo guardada. Y hago lo mismo con la otra. Control Shift S. Vamos a texturas, carpeta de pasto y árbol. Y acá le digo que es la subexponer. Y le doy guardar como JPG. Le doy guardar acá. La guardo. Al guardarla, entonces tengo las tres opciones. La subexpuesta, la sobreexpuesta y la original. Si las activo todas, pues se va a ver así, en esa composición. Así está. Por este paso ya lo puedo guardar ahí por si más adelante quiero editar otro parámetro o modificar alguna otra situación que observo que no funcionó correctamente. Dejo mi archivo editable ahí quietico. Cierro ese archivo y ahora me vengo aquí a archivo, abrir. Busco en mi carpeta pasto y árbol las tres, original, sobreexposición y subexposición, y cometí un error. Le doy cancelar, no era así. Vengo aquí a archivo, automatizar, y perdón, en automatizar entro aquí a combinar para HDL. Le doy clic ahí, y acá en explorar, ahora sí, le doy a explorar y busco los tres archivos, el original, el sobreexpuesto y el subexpuesto, los tres al tiempo, y le doy a aceptar. Él se va a demorar un poco cargándolos, porque son un poco grandes y van procesándose. Y automatizar siempre en Photoshop tiene su proceso. Le doy aquí OK. Él va cargándolos poco a poco, me los va presentando acá y me va generando una combinación de HDR. Y acá va empezando a llenar un proceso de carga. Cuando ya lo llene en su totalidad, permítanme un segundo, quiero confirmar si estoy grabando. Ah, sí, Dios, pensé que no habíamos grabado hoy. Discúlpenme. Entonces ya cuando haya hecho esto de cargar las tres imágenes y la combinación, no me activa aquí el OK. Yo simplemente me desplazo con la flecha hasta el primero y me vuelvo a desplazar
y ella me permite habilitar el OK. Acá tiene unos parámetros, por defecto yo se los dejé tal cual como venían, le dije simplemente OK. Él me arrojó a esta nueva pantalla y aquí lo que yo puedo hacer es empezar a modificar este parámetro. Tal vez para cada versión de Photoshop sea diferente, entonces cada quien puede verificar, pero esta es como la más básica. Digamos que yo lo dejé como por aquí ubicado. O tal vez un poco más claro, oscuro, lo puedo dejar ahí y le doy aquí OK. Habiéndole dado OK, él ya me lo visualiza acá. Y yo lo puedo modificar desde este parámetro, exportarlo y visualizar qué puede suceder. Para mí en este punto está muy oscuro. Entro acá a imagen, ajustes, niveles, y en niveles vuelvo a modificar parámetros para que se vea un poco más claro. Digamos que ahí. Si no funciona, puedo volver y revisar y cambiarlo. Teniéndolo ya en este punto, le digo aquí archivo, guardar como, y en las opciones busco Radiance HDR y tiene otra extensión, otras dos extensiones. Lo selecciono, le asigno un nombre que sea pasto y árbol y ya lo asigna con ese número, lo guardo en la misma carpeta que estaba organizándolo y le digo aquí guardar. Él hace su proceso de guardado, lo deja ahí y ahora yo sin cerrar vengo y busco aquí el Blender y con el Blender, hagámoslo aquí en general, me ubico, vengo acá al Shader Editor, desplazo esto un poquito más hacia arriba, cambio de modo objeto a World, así como lo habíamos hecho hace un rato, vengo acá y tengo el background y tengo el World es output se llama. Y selecciono el background, lo borro con la herramienta de borrar o suprimir. Y lo que hago es darle Shift A y busco Environment Texture. Le doy clic, lo ubico y asocio el color con el Surface. Y después de haber hecho eso, vengo aquí a Open y busco en mi carpeta de texturas Blender la tecla que se llama pasto y árbol y selecciono la de pasto y árbol HDR. Ahí la selecciono, le digo OK. O la abro, Open Image. No le di, sí le di clic. Acá la tengo. Y la idea, y lo que debería suceder correctamente es que cuando yo pase al modo render, lo visualice. Efectivamente. Entonces ya aquí en el modo render lo estoy visualizando. Siento que está muy clarito, que se ve excesivamente clarito. Lo vamos a modificar. Por eso no lo cerré aquí en Photoshop. Entonces, ¿qué hice acá? Como lo siento allá muy clarito, vengo nuevamente aquí a imagen, ajustes, niveles, y lo puedo oscurecer más. Digamos que por ahí. Probemos, le damos aquí OK, y lo volvemos a guardar como HDRI. Guardar como HDRI, aquí está. Si no lo quiero perder el que ya hice, le doy aquí 0,1 y lo guardo. Tal vez me pueda servir o pueda identificar que estaba más chévere el primero que el segundo. No importa. Tengo ese 0,1 y tengo el 0, el normal. Vuelvo aquí al Blender. Y sin necesidad de ir a asignarlo otra vez, simplemente lo busco acá y lo cambio. Busco el que se llama 1. Le doy a abrir y ya me doy cuenta que se ve mucho mejor o se ve al menos un poco más iluminado. Tengo la textura del árbol que va por la misma línea. Y acá, donde se une la imagen con la otra, no se percibe la unión porque para eso utilizamos el pincel de cómo retocar. Entonces aquí ya ustedes pueden utilizar esta y pueden empezar a generar nuevos efectos con ese tipo
de características para asignar los CDRs. Y no solamente estos, lo hice yo como un ejemplo X cualquiera, pero lo pueden aplicar ustedes, ejemplo para los personajes que están los chicos, la niña y la manzana en la playa, puedes utilizar uno muy chévere de un horizonte con olas o con el atardecer, bueno, no sé, infinidad de cosas para los que tienen los proyectos asociados con el tema de los personajes de Corazón Puro, los temas desérticos, bosques, montañas, todo ese tipo de elementos les puede funcionar muy bien para que lo puedan desarrollar. Y así paulatinamente para cada uno de ustedes. Entonces esa era la capacitación que les tenía el día de hoy. Espero pues que la tengan ahí presente para que la puedan desarrollar. Me van igual contando cómo va todo su proceso. Si tienen alguna duda, me escriben al WhatsApp. En lo posible, pues cuando yo tenga espacio les respondo de una, o si no, en los espacios de atención asincrónica que tenemos los jueves, en el chat del WhatsApp, estoy atento para responderles cualquier inquietud que tengan. Y o en el Teams también me pueden escribir al chat, me dicen, profe, tengo este inconveniente, ¿cómo lo podemos solucionar? Y lo vamos desarrollando todos de la mejor manera. Y pues nada, eso es lo que tenía que comentarles. Ahorita me voy a poner a organizar el video para cargarlo nuevamente a la página de YouTube. Y como les digo, si en YouTube no queda tan de buena calidad, pueden ingresar al grupo en Teams y buscar y ahí aparecen cada una de las reuniones que hemos tenido y aparece el video de mejor calidad visual para que ustedes lo puedan ver y puedan repasar y ir desarrollando todo su proceso. ¿Listo, chicos? Entonces, les agradezco mucho por la participación y la paciencia y todo el proceso que hemos llevado. De la mano, pues súper buena energía, sobre todo para ustedes. Espero que les esté yendo muy bien con sus otras clases transversales y con el desarrollo de sus personajes, con toda para adelante, que todo marche de muy buena forma. Les agradezco muchísimo y espero que pasen muy buen fin de semana. ¿Listo? Chicos, muchísimas gracias. Voy a pasarme de una vez acá a la reunión para dejar de transmitir y espero que descansen y que estén muy bien. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, profe. Listo, chicos. Muchas gracias a Gracias, profe. ustedes. Feliz noche. Vale, que estén muy Gracias, bien. profe. Feliz noche. Vale. Detener grabación.